Bueno, iniciamos aquí la clase número 2, donde vamos a seguir hablando del tema de desarrollo de la ciencia, que es el primer tema de esta materia. Bueno, primero le voy a aclarar los resultados de la encuesta que ustedes llenaron. Aquel que no la envió tiene que mandarla ya. Bueno, la mayoría, ha respondido que en la pregunta sobre clases presenciales o virtuales, la mayoría prefiere clases presenciales. Lamentablemente, bueno, este año todas las clases van a ser virtuales. La mayoría prefiere clases presenciales porque se distraen mucho en la casa, como que si van a la universidad podrán concentrarse mejor en la atención hacia las clases. Bueno, la mayoría de ustedes no trabaja. La mayoría de ustedes, los padres, tienen una educación entre nivel secundario y universitario. La mayoría de ustedes quiere que en esta materia se traen de los temas como lo venimos tratando, es decir, la aparición de la ciencia, la aparición de la tecnología, cómo influye en la sociedad, cómo la sociedad influye en la tecnología. Vamos a incorporar un poco el tema de historia de las computadoras, cómo aparecen la informática básicamente, así que vamos a hablar un poco más adelante ya cuando pasemos el tema de las revoluciones industriales. Vamos a hablar un poco de la Segunda Guerra Mundial, que fue fundamental en el desarrollo de los códigos y en el desarrollo de las máquinas para descifrar códigos, que dan origen un poco a esto de lo que es la informática y el pensamiento sistémico. Así que, bueno, eso un poco son los resultados de la encuesta, que ustedes han llenado. Bueno, pasando al tema de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de Inglaterra, que fue el país donde este método experimental que nosotros vimos, que se desarrolló en Italia con Galileo Galilei, va a ser en Inglaterra donde este método se va a popularizar. El Estado inglés, a través de su monarquía, lo va a apoyar, a diferencia de Italia. Y bueno, ¿por qué fue Inglaterra, que tenía la sociedad inglesa como para que el método experimental se desarrollara, a diferencia de Italia? Bueno, tenía una serie de características esta sociedad. Una es que ya había pensadores. Roger Bacon es un sacerdote inglés que allá entre 1200 y 1300, es decir, prácticamente 200 años antes que Galileo Galilei, bueno, él ya pensaba en esta cuestión de que la realidad tenía que ser explicada por la experimentación o por la comprobación, no basarse más en lo que decía Aristóteles para seguir repitiendo cosas que no estaban fundamentadas por la demostración. Pero sus ideas eran ideas, ¿no? A diferencia de Galileo Galilei, nunca demostró sus afirmaciones, sino que él decía habría que demostrar, ¿no? lo que uno afirma y no basarse en lo que había dicho Aristóteles. Pero bueno, Roger Bacon es un antecedente, eso se llama el empirismo. Empirismo significa demostrar lo que uno afirma con los hechos que se puedan observar. Eso es el empirismo. En filosofía está el empirismo y el racionalismo. ¿Sí?
El racionalismo sería una teoría que dice que en realidad la naturaleza se puede explicar desde el mismo cerebro, digamos. Sí, las verdades están dentro de nuestro cerebro y hay que sacarlas a través de la reflexión, más que a través de la observación. Descartes, por ejemplo, fue un filósofo racionalista francés, es decir, que tiene esa famosa frase, pienso, luego existo, es decir, la razón, el pensamiento, eso es lo más importante que tienen las personas, digamos, ¿no? De ahí viene esa definición de que el ser humano es un animal racional. Se supone que esa capacidad de reflexión nos diferencia de los animales, digamos, y es lo propio humano. Bueno, esta es la teoría del racionalismo. Un empirista dice, en realidad, la razón se alimenta de qué, y de los sentidos, de la percepción de la realidad. A través de eso nosotros reflexionamos. Bueno, y ahí hay una especie de discusión filosófica, digamos. ¿Sí? Para lograr el conocimiento solamente tenemos que pensar, o si tenemos que utilizar los sentidos para ver qué pasa en la realidad. Descartes es un representante del racionalismo francés del siglo XVII. Roger Bacon, un inglés, es el creador del empirismo, allá por el siglo XIII. Pero bueno, Inglaterra tiene este antecedente con Roger Bacon y bueno, en 1642, esto es siglo XVII, acuérdense que los años, para saber a qué siglo pertenecen, le suman un 1 a las dos primeras cifras y tienen el siglo. 1642 le suman un 1 al 16 y tienen el siglo XVII. Bueno, en ese año muere Galileo Galilei y nace Isaac Newton, que ustedes lo van a ver en física, porque bueno, algunos lo consideran el científico más importante de la humanidad. No sabemos si están así. Sí que es el físico más importante, de eso todos los físicos lo afirman. Isaac Newton es un personaje interesante. En general, todos los científicos y los creativos tienen una vida bastante divertida, en el sentido de que es lindo leer su biografía porque, digamos, al ser creativos, no son distintos al resto de los mortales, digamos. Si fueran iguales, no serían creativos, podemos decir. Isaac Newton es una persona que, bueno, ya antes de nacer tenía problemas porque, digamos, su padre falleció antes de su parto. Él nace en el campo, en la campiña inglesa. Su madre, cuando él era muy bebé, a los 3 años ya tiene una propuesta de casamiento, pero esa propuesta significaba que no criarlo a él, es decir, la propuesta de matrimonio a la madre de Newton es sin Isaac Newton, así que la madre lo aceptó, o sea que se casó y se desembarazó del niño, se lo dio a sus abuelos para poder ella vivir el matrimonio. O sea que digamos que tuvo una vida bastante difícil ya desde el nacimiento, pobre Newton. Bueno, lo criaron los abuelos, se supone que no lo trataron con mucho cariño. Bueno, todo esto hace que él se refugiara en la lectura, en el estudio, primero de la Biblia, que bueno, en esos años la Biblia era digamos, el libro más común que había en las casas.
En esos años, y un poco resultado de la Edad Media, nosotros vimos la importancia de la Iglesia en la Europa de la Edad Media y la Edad Moderna, que es donde actúan tanto Galileo Galilei como Newton. El latín era el idioma común, como podríamos decir ahora el inglés, pero en esa época el latín, todos los países, todos los escritos se hacían en latín, no existían las lenguas nacionales. ¿Qué ventaja tenía esto? Bueno, que cualquier libro que se publicara en cualquier parte podía ser comprendido en cualquier parte. No existía otro idioma más que el latín, por lo menos en lo escrito. Después estaban las lenguas orales, que sí ya eran lenguas nacionales. ¿Sí? El italiano, el español, el alemán, el holandés, el francés, y eso se hablaba, pero no se escribía en esos idiomas, se escribía en latín. Bueno, esto favoreció a que Newton, que tuvo una infancia difícil que lo hizo retraído, si le costaban las relaciones personales, bueno, se dedicara a la lectura y al estudio, y ya de muy niño demostró una inteligencia fuera de lo común, que incluso le trajo problemas con el resto de sus compañeros de colegio y luego de universidad. Porque lo mismo que Galileo Galilei tenía una personalidad un poco despreciativa, digamos, hacia los que no tenían su nivel intelectual. Pero bueno, Newton fue a la Universidad de Cambridge. Esta universidad para nosotros es muy importante porque hay 2 premios Nobel que tuvimos que estudiaron en Cambridge. Inglaterra tiene la Universidad de Oxford, donde trabajó y enseñó Roger Bacon, y la Universidad de Cambridge, que son las 2 más antiguas y más prestigiosas dentro de lo que es Inglaterra. Y bueno, por su personalidad retraída, iba poco a clase en Newton, sino y se pasaba todo el día en la biblioteca de la universidad leyendo, y bueno, y empezó a hacer sus primeras investigaciones. Lo lee a Galileo Galilei, usa el método experimental, diseña objetos, también diseña un telescopio, al igual que Galileo Galilei. Todo eso dentro de lo que es su vida estudiantil. En 1665 y 1666, para que vean que la historia se repite un poco y que hay pocas cosas nuevas bajo el sol, se produce, digamos, una peste, una epidemia, podemos decir. No llegó a ser una pandemia, una epidemia dentro de lo que es Inglaterra, como la vivimos ahora, solo que ahora es a nivel universal, que es la peste bubónica, hubo una pandemia de peste bubónica que fue la peste negra, allá por el año 1347, por ahí, en Europa. Bueno, pero esta peste bubónica fue solamente en Inglaterra, especialmente en la ciudad de Londres. Y bueno, Newton se va a su casa, como ahora se cierran las universidades, él estaba en la universidad, se vuelve a su casa. Y bueno, y allí se dedica a investigar, y bueno, ahí saca un poco la idea de la ley de gravitación universal, aparece en esos momentos, digamos, ¿no? Newton fue famoso porque, bueno, descubrió la ley, digamos, que mueve los astros, que es la ley de gravitación. Descubrió la composición de la luz. Antes se pensaba que cuando una luz atravesaba un prisma cambiaba de color por el prisma mismo, como que el prisma emitía esa luz. Bueno, a partir de él sabemos que esa descomposición ya forma parte de la luz, cuya combinación le da el color que nosotros vemos ahora. Bueno, descubrió el cálculo infinitesimal. Hay una pelea ahí con Leibniz. Pero aparte de esto, digamos, tuvo una actuación pública, fue
en esa época las universidades enviaban sus propios diputados al Parlamento inglés. Cambridge los mandaba a Newton, dirigió la Casa de Moneda en Inglaterra, dirigió la Real Sociedad, que es la Academia de Ciencias de Inglaterra, se llama la Real Sociedad. Y fue, su descubrimiento, digamos, fueron premiados por el Estado inglés, a diferencia de Galileo Galilei. Y bueno, todo esto hizo que Newton le diera incluso un título de nobleza, que es el de Sir. Y bueno, entonces estas condiciones de estímulo a la investigación científica y al método experimental, bueno, hicieron que en Inglaterra este método apareciera como el método más seguro y exitoso para hacer avanzar el conocimiento de la realidad. Bueno, continuamos entonces con este audio de la clase número 2, pasando ya al tema de lo que es dentro de lo que era Inglaterra, las consecuencias de esta libertad, digamos, que tenían los ingleses del siglo XVIII, que sería de 1700 a 1800. En 1727 muere Isaac Newton, y unos años después aparecen ya las invenciones que van a desarrollar la primera revolución industrial, digamos, ¿no? Bueno, se llama revolución porque es un cambio profundo en muy poco tiempo. Cambia la economía y la sociedad en muy poco tiempo. La primera revolución técnica o tecnológica, podemos decir que más bien fue una revolución técnica, fue la revolución agrícola o neolítica, hace 10.000 años atrás. Ahí a la orilla de los ríos Tigres y Éufrates aparece la agricultura, la invención de la agricultura, ¿no? Esto significó una revolución porque la humanidad dejó de moverse de aquí para allá cuando éramos cazadores y recolectores. Durante millones de años evolucionamos. El ser humano tiene unos 3-4 millones de años de antigüedad sobre la Tierra, podemos decir. La última especie de homínidos vendríamos a ser nosotros, los Homo sapiens sapiens, pero la mayoría del tiempo la pasamos moviéndonos. Con la revolución agrícola se terminó esto de moverse siguiendo las manadas de animales o buscando dónde recolectar frutos, y aparecen las ciudades. Eso lo vieron un poco en historia. Con la agricultura, por primera vez la humanidad tenía alimentos para guardar y en abundancia. Anteriormente uno podía cazar muchos animales, pero la carne se pudría, así que había que salir de nuevo a cazar. Y bueno, con la agricultura el hombre se hace sedentario, se establece en un lugar fijo, que es nuestro modo de vida habitual. Cada vez somos más sedentarios, cada vez nos movemos menos por nuestras actividades. Y este es un proceso que se inicia con la revolución agrícola hace 10.000 años atrás, ahí en el cercano oriente, podemos decir. Se supone que los súmeros son los primeros, digamos, en desarrollar la agricultura. Y a partir de allí, bueno, los cambios significan que ya no es necesario trabajar en la producción de alimentos como anteriormente. Y hay un montón de gente que se ocupa en otras actividades. Aparecen los guerreros porque la tierra empieza a ser importante, hay que conquistarla. Si uno tiene más tierra, tiene más alimentos y más poder. Aparecen las obras de ingeniería como son los canales, los regadíos para mantener los campos. Aparecen los sacerdotes que van
a tratar de lograr que los dioses manden lluvias para la agricultura. Aparecen los ceramistas, los alfareros, los gobernantes, que tienen que administrar la construcción de los sembradíos. Bueno, aparece un montón de clases sociales, digamos, y aparecen las ciudades. Ya no hace falta moverse, por lo tanto se vive en un lugar fijo, en una ciudad. Y bueno, esta revolución agrícola significó un avance en la humanidad porque empieza a haber muchos alimentos, mejora la alimentación y crece la población. En general, cuando hay un progreso tecnológico, hay un aumento en la población, sobre todo en esas épocas, digamos, ¿no? Y bueno, la segunda es la revolución industrial que se da en Inglaterra en este siglo XVIII que venimos describiendo. Técnica y tecnología la podemos considerar sinónimos. La tecnología se diferencia porque es la aplicación de los conocimientos científicos para desarrollar un producto o un proceso que sirve para transformar la realidad. La técnica también transforma la realidad, pero se basa en conocimientos por ensayo y error. No hay un fundamento científico, pero sí sabemos que eso produce tal resultado y se transmite también a través de generaciones, podemos decir, y no tiene una base científica, ¿no es cierto? Sí, yo puedo ser un pescador y saber que cada 6 horas la marea sube y baja, pero no tengo el fundamento científico de que es la fuerza gravitatoria de la luna lo que produce ese efecto. Yo sé que cada 6 horas sube y baja la marea y en función de eso tiendo la red. Es un conocimiento técnico. Bueno, en la Inglaterra del siglo XVIII se produce la segunda revolución tecnológica, que es la revolución industrial. Esta revolución es tecnológica, podemos decir que en realidad es la primera revolución tecnológica porque la primera revolución técnica fue de la agricultura, donde no existía todavía el conocimiento científico. Sí, se aprendía por ensayo y error. Bueno, el inventor, digamos, que se lleva todos los laureles de esta revolución es James Watt. La diferencia entre el descubrimiento y la invención es que el descubrimiento es algo, dar a conocer algo que ya existía, y la invención es crear algo que antes no existía o que existía en menor medida, porque realmente no se inventa cosas nuevas, sino que se hacen modificaciones a lo ya existente y aparece algo distinto, ¿no? Cuando se produce un invento hay que patentarlo rápidamente. Para eso existe el registro de patentes. Toda creación nueva se debería patentar para, de esta manera, aquel que va a usar eso tiene que pagarle un derecho al inventor, y de esa manera el inventor cobra gracias a ese trabajo, digamos, ¿no? Todo lo nuevo, toda la creación se puede patentar, un libro, una música, un procedimiento nuevo, un desarrollo tecnológico, así todo se debería patentar para estar protegidos sus derechos. Si los derechos del inventor se protegen de esa manera. Pero bueno, James Watt era un escocés que estuvo en Londres trabajando como artesano. Él arreglaba instrumentos de medicina, instrumentos de laboratorio, arreglaba también telescopios. Y bueno, se vuelve a Glasgow, que es donde él había nacido, es la capital de Escocia, y allí empieza a trabajar para el laboratorio de la Universidad de Glasgow y le toca arreglar una máquina a vapor, una de las primeras en ser construida, que es la máquina de Newcomen, que él no la
no la había patentado esa máquina. Y bueno, él la mejora, le pone un condensador para que utilizar mejor la energía térmica de esta máquina. Esta máquina servía para bombear agua de las minas. Y bueno, y él con este invento transforma la máquina esa y la patenta en 1769. Y bueno, entonces tenemos la máquina a vapor, digamos, de James Watt, que sirve para su movimiento mecánico, sirve no solamente para bombear agua, sino que bueno, es un movimiento que se aplica después a la producción, especialmente a los telares, y de esa manera aparece el telar mecánico, que es la primera máquina en ser aplicada a la industria o a la fábrica, en la industria textil. Bueno, a partir de la máquina a vapor después se aplica al transporte y tenemos el barco a vapor, la locomotora, es decir, se empiezan a desarrollar un montón de máquinas usando la energía de la presión del vapor, y de esta manera se transforma la sociedad, porque antes se usaban herramientas para producir básicamente, y con la máquina a vapor tenemos mucha más rapidez, se aceleran los tiempos de producción, por lo tanto los productos son más baratos, tienen mayor venta, y de esa manera tenemos la revolución industrial inglesa, que hace de Inglaterra la primera potencia, podemos decir, económica gracias a su industria, que la va a transformar de ser una pobre isla sin muchos recursos en ser la primera potencia mundial que hay en nuestro planeta, podemos decir. Más adelante vamos a explicar un poco más este proceso económico, pero bueno, importante que ustedes recuerden que bueno, que gracias a la libertad de investigación que hay en Inglaterra, no solamente avanza el conocimiento científico, sino que también todo lo que es las invenciones, ¿no?, que hacen posible esta revolución que la estamos viviendo actualmente. Actualmente estamos viviendo la cuarta revolución industrial. La primera fue esta que le estamos explicando ahora, la segunda la vamos a ver ya la clase que viene, que es la producción en serie gracias a Frederick Taylor y Henry Ford. La tercera, que es la automatización de los procesos. Y la cuarta revolución industrial, que sería la industria 4.0, que bueno, que ya prácticamente es la presencia de lo virtual ya en la producción. Bueno, mañana entonces seguimos hablando de estas cuestiones.